Gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía. Bienvenido, licenciado Molina Mencos. Mucho gusto. Es un placer y un gusto. Voy a aclarar que el licenciado Molina Mencos no es de pensamiento social como yo, es de un pensamiento de derecha. Así es, ¿verdad, licenciado? Sí, yo diría que sí. ¿A mucho orgullo? Sí, ¿Verdad? estoy convencido de lo que pienso. Muy bien. Y en ese marco de que está convencido de lo que piensa y de que es de un pensamiento de derecha, que también ya fungió como ministro de Economía en el gobierno de Arana, ¿qué piensa de un montón de disparates en cuanto al manoseo de la Constitución y a los tiempos constitucionales que se han venido dando en los últimos tiempos? Mire, es río revuelto, ganancia pescadores. Tenemos o tuvimos, ya creo que está pasando una crisis política grave, muy, muy grave. Entonces han venido una serie de propuestas que para solucionar esa crisis. Estoy oyendo por todos lados que se van a plantear reformas a la ley electoral, reformas a la ley de partidos políticos, que el Congreso va a estudiarlas, analizarlas y probablemente pasarlas, pero lo está haciendo a final de periodo. Si las leyes son tan malas y ellos están tan conscientes de ello, lo debieron de haber hecho al inicio del periodo. Y sin una ¿Por qué presión. no comenzaron, digamos, el año pasado por marzo para que hubiese dado tiempo previo a la convocatoria de elecciones? Fueron electos en 2014, no, 2012. Han tenido 4 años para hacerlo. O sea, son asuntos de momento que me dan mucho miedo, porque muchas veces una ley por reacción es peor que una ley por acción, porque empiezan a tratar de enmendar errores con otros errores. Miren la enmienda constitucional que hizo Ramiro León Carpio, es pésima. Ha empeorado en vez de haber mejorado la situación. ¿En qué empeoró? Las comisiones de postulación, por ejemplo, tampoco funcionaron. Y fue bien intencionado, mi juicio fue totalmente bien intencionado. Lo que se trató en ese momento es de sacar la política de las juntas de postulación pasándosela a la cátedra. Pero en vez de eso, politizaron la cátedra. Y ahí es donde se arruinó todo. Porque ahorita hay una serie de universidades con facultades de derecho que no producen abogados, pero sí están dentro de las comisiones de postulación. Y eso no se vale. Es absurdo. Mire, el problema es que ha habido un irrespeto a la ley constante. Sabe que yo defiendo la Constitución con lo que puedo. Creo que es una excelente Constitución. Todos sus defectos son sus malas interpretaciones que se han hecho de ella y las violaciones que se le han hecho y la falta de aplicación y cumplimiento. Si cumpliéramos con la Constitución, no tendríamos este tipo de problemas. Ley de contrataciones, me dicen que hay que cambiarla. Estoy de acuerdo, que se mejore. Pero la ley de contrataciones no es mala. ¿Qué es lo que pasa? La ley de contrataciones obliga al Estado que si va a enajenar un bien, tiene que hacerlo por concurso y subasta. Pero establecen fideicomisos, que son totalmente ilegales, inconstitucionales y en contra de la ley de contrataciones. Es un contrato mercantil privado. Pero todo el Estado hace fideicomisos disque estatales, eso no existe legalmente. ¿Y con eso qué hacen? Enajenan bienes del Estado y ocultan ingresos. Eso es lo malo, pero no es la ley. Han sido los funcionarios que han abusado de la ley. Y eso empezó en 1996-97. En el gobierno de Álvaro Arzún. Sí, ahí inventaron los fideicomisos. Y hasta el día de hoy. Bueno, se han multiplicado, ahorita no hay nada que no sea por fideicomiso clásico. Y cada fideicomiso es un pequeño golpe de Estado, si usted lo mira, porque está rompiendo el orden institucional del país. Eso es lo que para mí debemos de hacer, enseñarle a la gente la ley y enseñarle a la gente a cumplirla y exigir al funcionario que la cumpla. Hay un campo pagado el día de hoy, Control, que sacan diferentes medios de comunicación, el Colegio de Abogados. ¿A usted lo llamaron a alguna asamblea para ver si usted estaba de acuerdo con, no, mire, a mí, con hacerlo en nombre del colegio? No, yo con el colegio no he tenido muchas relaciones, soy franco. Ajá. O sea, ¿y nunca fue convocado? No. ¿Y usted es colegiado activo? Sí. O sea, si lo hubiesen convocado, usted tenía el derecho de asistir o de no asistir a una asamblea para poder sacar eso en nombre de los abogados. Porque el colegio no me es así. ¿Les inclusive? Santo de mi corazón, ¿verdad? Pero... Ajá. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa eso
¿qué piensa? Porque hay otra idea por ahí que es un poco trasnochado bastante. Para plantear la crisis se quiere reformar como 4 diferentes artículos de la ley electoral y de partidos políticos con 105 votos, para que los comités puedan elegir diputados y presidentes. Quisiesen hacerlo desde ahorita para todos aquellos que fueron a destruir partidos y que no se pudieron quedar con la guayaba del partido y que ahora están flotando en el aire. Mire, yo creo que los partidos políticos se han debilitado, y se han debilitado porque perdieron ideología. Ya no son partidos políticos. Son grupos de personas que giran alrededor de un personaje para llegar al poder. Pero no están pensando en el país, no están pensando en ideología. Y ahí me hago una pregunta. Cada partido político, ¿cuál es su ideología? ¿En qué creen y qué piensan? Ninguno lo sabe. Creen en destruir al otro, atacar al... Mira, ahorita es una de problemas personales entre A, B, C y D, pero no me están diciendo qué van a hacer por la patria. Entonces, esos llamados partidos políticos que no lo son, están tratando de o parchar o a seguirse aprovechando de situaciones. Ahora, en cuanto a modificaciones a la ley electoral, yo creo que serán bienvenidas y hay muchas que sí son necesarias, pero la modificación que sea no puede surtir efecto en esta elección. La ley no es retroactiva, Así a menos que favorezca al reo en materia penal. Mire, el Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo con la norma constitucional y de la ley electoral, convocó elecciones el 2 de mayo, que es la fecha que le obliga la ley a convocar. Publicó el 4 de mayo, hasta donde yo recuerdo. La razón de esos 2 días es porque era sábado el 2 o era domingo. Okay. Pero la publicación está bien hecha, el decreto convocatorio está bien hecho y ya estamos en proceso electoral. Entonces, cualquier modificación que sea la ley electoral no puede surtir efectos antes de la convocatoria o no puede modificar las reglas de la convocatoria, porque sería retroactivo. Entonces, eso es... Porque por ahí hay un pensamiento trasnochado. Por aquí, hoy, hay un campo pagado y quiero ver yo si no es el CEDECON, por favor, control, pongámoslo. Algo leí, ojeé y decía algo así como reformémosla y que de una vez entren en vigencia para que de una vez con modificaciones, porque estamos cansados, vayamos a este proceso electoral con todas las modificaciones. Se lo pregunto a un hombre que respeta la Constitución, constitucionalista y constituyente, ¿qué sería la respuesta? Imposible, legalmente imposible. Aún esa sería una respuesta para el CEDECON, lo que están pensando para él. Para quien sea. Es que mire, no podemos aplicar una ley en forma retroactiva. Supóngase que fueran modificaciones excelentes y que todos aprobáramos, pero no es posible legalmente hacerlas. Hasta el próximo proceso electoral. Hasta el próximo proceso electoral. Es que es clarísimo. ¿Y su consejo para todo este montón de lumbreras y de vacas sagradas, sabias, conocedoras de la problemática del país, qué les diría? Como abogado que soy y con el complejo que tengo del derecho, que lean las leyes. Mire una cosa, están hablando en muchas personas y muchos partidos de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso tampoco es posible. Quiere decir que no han leído la Constitución Política de la República de Guatemala y no saben cuál es el procedimiento de modificación o de reformas a la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente solo puede modificar los artículos de derechos humanos y debe ser convocada para él o los artículos a ser modificados. Pero para el resto del cuerpo de la Constitución es el Congreso y la consulta popular. Es clarísima la Constitución en eso. Y 7 u 8 artículos imposibles de modificar, que son básicamente la soberanía del Estado, la existencia del Estado, la Constitución de la República y la reelección de la presidencia. Y para todos aquellos que están planeando desde el año pasado un subgolpe de Estado técnico, por ahí por septiembre, a ver, yo le digo, septiembre, octubre tenían planeadas las vacas sagradas, que un día martes iban a dar una conferencia de prensa. Fíjese usted cómo iban a hacer el golpe. Una conferencia de prensa en donde iban a desconocer a las autoridades y a todo. Y ellos se iban a autoproclamar los eruditos para gobernar. ¿Usted qué piensa de esa locura? Un golpe de Estado, usted lo acaba de decir. Mire, el problema es que aún las reformas... Y siguen chingando, queriendo dar golpe ahora más
solapadamente, pero de igual manera. Mire, cuando se habla de golpe de Estado, las personas piensan en el golpe de Estado militar que quita al presidente y el ejército entra a gobernar por decreto. Lo que se dio con Castillo Armas, lo que se dio con Peralta Zurdia, con el general Mejía Víctores, con Ríos Montt. Pero además de ese tipo de golpe de Estado, está otro tipo. Ramiro León Carpio llegó al poder por un golpe de Estado, que fue bien maquillado, que fue aceptado por el país, sí, pero el proceso debe haber sido entregarle a Espina, que renunciara a Espina y entonces nombrar a Ramiro. Pero de que hay gentes pensando en destruir todas las instituciones del Estado que tanto nos ha costado, a la baby el Congreso, a la baby la Corte, a la baby la CC, a la baby todo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando no tengamos nada? ¿Quién nos va a defender en nuestros derechos? Es que lo que empezó a pasar, están pidiendo la renuncia del presidente y la señora vicepresidenta. Se oía muy bien, pero ese vacío de poder, ¿cómo le iban a llenar? Eso nadie lo planteó. Entonces, es muy fácil pedir, pero para pedir hay que saber cómo se va a suplir o cómo se va a construir lo que se va a destruir. Yo estoy convencido que Guatemala necesita cambios de fondo, pero no legales. Para mí es de estructura y de administración y de personas. Hemos llegado a un nivel de corrupción que sí, ya llegó a hartar al país y a todos nosotros. Pero, ¿cómo lo arreglo? Insisto. Aplique la ley y aplique medidas de buena administración. Reduzca el Estado. Empiece ya a tener prioridades. Un Estado no puede tener 30 prioridades. Prioridad quiere decir 2 o 3 programas que se van a completar y deben de hacerse a como dé lugar. Para mí en Guatemala es salud y educación. Eso es lo que debe ser la prioridad número 1 del país. Y de ahí lo demás tiene que venir por añadidura. Tiene que entrar a seguridad, es indiscutible, y tiene que entrar a comunicaciones. Ya mucho más de eso no es función del Estado. Y eso cuesta poco dinero, porque redujo si usted reduce el Estado un 30%, tiene un 30% de ingresos más altos, sin subir un centavo de impuestos. Y hay que darle vuelta al sistema de inversión, funcionamiento. La inversión debería ser por lo menos el 60% del presupuesto, o póngalo bajísimo, el 40%. Pues aquí se lo está comiendo el funcionamiento. Muy bien, muy bien. Entonces el mensaje es, lean la Constitución, con eso terminamos. La Constitución y las leyes, insisto, mire, la ley electoral, estoy de acuerdo, es quizás la que más vulnerable está para cambios. La ley de contrataciones se puede mejorar muchísimo, pero no se ha cumplido. Se podría arreglar muchísimo dándole cumplimiento a ella. Y la Constitución política, yo diría que es excepcionalmente buena, pero nadie la conoce. Por ejemplo, todo el mundo habla de la democracia de Guatemala. Guatemala no es democracia, es república. Y hay una gran diferencia entre uno y otro. Hay 3 poderes. Y está perfectamente diseñada la república dentro del marco constitucional. Entonces, eduquemos a la gente, expliquémosles qué fue lo que se hizo. Cuando se hizo la Constitución, me refiero. Y aprendamos a quererla y tratemos a respetarla. Y a los que no la respetan, ¿qué hacemos con ellos? Y a los que andan buscando el rompimiento del orden y la paz del país y que se quiebra el país y que los indicadores económicos macro y micro comiencen a bajar y el país se descalabre, ¿qué hacemos con los de sedición? Hay sedición y hay delitos contra la Constitución. Si usted propone la reelección de presidente, por ejemplo, se va a la cárcel. Se debería de ir a la cárcel, con solo proponerla. El que proponga un cambio constitucional fuera del sistema se debe ir a la cárcel también. Ay, pues yo le tengo varios nombres para que comencemos los procesos. Hay un montón de locos por ahí en la calle dando conferencias de prensa. Y cátedras. Pero acuérdense que es todo para jalar agua a sus molinos, que es lo que ya nos acostumbramos. Su propia agenda. Con los políticos. Es que hemos destruido lo que es la política de altura. Y eso es parte de la desesperación de Guatemala. Muy bien. Entonces, ¿qué 2 delitos? Sedición y... Delitos contra la Constitución. Muy bien. Vamos a hacer un spot publicitario, eso también, control,
delitos contra la Constitución. Y amigos televidentes, denunciemos a los que están haciendo delito contra la Constitución. Sencillo, ¿verdad? Bendiciones. Igualmente, Gracias, mucho gracias, gusto. licenciado. Regreso enseguida, no se vaya.